agradezco mucho, profesora Ponte, por su presentación sobre mi persona. Quiero felicitar a la Junta Directiva, a nuestra presidenta, por esta magnífica idea de reunirnos aquí a todos en esta legendaria y hermosa región del país, no solamente a compartir los conocimientos y las experiencias de todos nosotros, sino a compartir la amistad y el contacto humano de lo que somos nosotros realmente, una verdadera familia. Me siento muy honrado por formar parte de este distinguido grupo de presentadores que hemos tenido y que vamos a tener a lo largo del evento. Quiero decirles que cuando me citaron a presentar esto de dispepsia, yo volví a revisar en profundidad qué cosas nuevas habían sucedido y encontré que se ha avanzado mucho con respecto al conocimiento de lo que puede estar pasando en esta enfermedad tan enigmática y que, aunque parece tan simple, es bien difícil. Incluso para los expertos, especialistas del mundo, cada día encontramos menos márgenes de eficacia, encontramos menos posibilidades de tratamiento que sean realmente efectivas. De una manera amplia, la dispepsia se considera como un dolor o una molestia, un disconfort de la parte superior del abdomen que se considera es originada del estómago o del duodeno y que se caracteriza por dolor o ardor, sensación de molestia, saciedad temprana relacionada con las comidas o sencillamente molestia inespecífica. Es algo que comúnmente médicos y pacientes llaman gastritis, pero que hoy en día sabemos que la gastritis nada tiene que ver con esto, ni en su nivel ni en su extensión, porque muchos de los pacientes en grupos de control no tienen estos síntomas. Es un problema verdaderamente que afecta globalmente todos los países y la prevalencia general va en diferentes latitudes del 20 al 40% de la población adulta. Cuando se examina en detalle estos datos epidemiológicos se encuentra que la dispepsia funcional, es decir, aquella que no tiene enfermedad orgánica relacionada, es del 10 al 15% y que la incidencia por año es más o menos de 2.8%. La parte más desafiante de este síntoma, cuando es agudo, o de esta enfermedad, cuando se comporta de manera crónica, la parte más desafiante es saber si la enfermedad es la manifestación de si el síntoma es la manifestación de alguna enfermedad grave, que puede ser el cáncer o una enfermedad orgánica metabólica o estructural. La mayoría de los pacientes, por fortuna, no tienen ninguna enfermedad orgánica asociada, el 75%. El 25% tienen enfermedad orgánica, pero la enfermedad orgánica puede ser cáncer gástrico, esofágico o del tracto gastrointestinal superior. Y más o menos un cuarto de los pacientes busca ayuda médica. Es una parte muy importante de la consulta de todos nosotros los gastroenterólogos que dicen, no, a mí no me deja la gastritis, no viene la gastritis. Los pacientes se refieren a ello como gastritis y frecuentemente los médicos también caen en la trampa de pensar que es una gastritis refractaria, cuando realmente se trata de una enfermedad bien difícil de tratar, que es la dispepsia crónica. La dispepsia como enfermedad, como síndrome crónico, constituye una enorme carga de los costos de recursos en salud en todo el mundo. Estudios en el Reino Unido hablan de un billón de libras esterlinas por año, y estos costos que son aquí tomados de esta referencia del 2004, costos indirectos de 1.3 billones de dólares por año. La mayor parte de los estudios, como les dije anteriormente, las endoscopias son normales o sencillamente tienen gastritis, que eso es una forma de decir que no es enfermedad estructural originando la dispepsia. Dentro de las causas estructurales endoscópicas más frecuentes, o quizás estas son las únicas, son la enfermedad por reflujo, que frecuentemente se manifiesta no con síntomas típicos, sino con síntomas atípicos, con dolor epigastrio. La úlcera duodenal y gástrica, es decir, la úlcera péptica, y el cáncer gástrico, que en la mayor parte de las series del mundo es reportado como menos del 2%, incluso en países asiáticos. Cuando hacemos una endoscopia, nosotros lo hacemos con la intención fundamental de no encontrar ninguna de estas tres enfermedades, esofagitis erosiva, úlcera péptica o cáncer. Cuando no tiene ninguna de ellas, el paciente, si no tiene causas sistémicas o metabólicas que expliquen la dispepsia, tiene dispepsia funcional. Otras causas es esta lista que está aquí: la pancreatitis crónica y el cáncer, la intolerancia a los carbohidratos, los trastornos de la tiroides, trastornos del metabolismo del calcio, la enfermedad celíaca, que es el modelo por excelencia de cómo la alimentación o los componentes nutricionales inducen respuesta inflamatoria en el duodeno, es una causa de dispepsia, y de manera sorprendente se ha convertido en un modelo de estudio de reproducción y de análisis de síntomas, porque estos pacientes con frecuencia su síntoma más heráldico y preponderante puede ser dispepsia, con algunos síntomas de malabsorción, por supuesto también, pero síntomas gastrointestinales por inflamación duodenal. Enfermedad isquémica intestinal sospechada en las personas mayores, y la lista de medicamentos es enorme, pero quiero aquí resaltar lo que nos dijo William con respecto a los antiinflamatorios
y también los antibióticos y algunos medicamentos que se usan para fijar el calcio son causa muy frecuente de dispepsia y de muy difícil enfoque porque estos pacientes con frecuencia tienen que seguir tomando estos medicamentos. Estas son las características las banderas rojas de alarma que todos ya conocemos: la edad, trastornos de la alimentación, disfagia, anemia, sangrado digestivo, historia familiar de cáncer gástrico, síntomas de reciente inicio que sean muy progresivos, nos debe poner en alerta para pensar que un paciente tiene una enfermedad orgánica que explica los síntomas. Después de que hemos excluido todos esos síntomas, nos queda entonces por definir si lo que el paciente tiene es una dispepsia. Y el grupo de Roma se ha dedicado a la tarea de investigar y clasificar todos estos síndromes en donde nuestro conocimiento todavía no ha logrado esclarecer qué es lo que sucede con todos estos pacientes de enfermedades funcionales, que todo les duele, mucho les molesta, no encontramos nada, entonces decimos que es funcional y es una forma sencillamente de reconocer nuestra ignorancia, porque en la medida que progresa el conocimiento, estas enfermedades funcionales se han venido organificando. Podemos decir que la dispepsia, según los criterios de Roma, tiene que ser la presencia de uno o más de estos síntomas: sensación de llenura postprandial, saciedad temprana, dolor epigástrico o ardor epigástrico, cualquiera de estos síntomas, y ausencia de enfermedad estructural. Dese cuenta que de esos 5 criterios solamente uno es objetivo, los demás son síntomas subjetivos que tienen que ser perfectamente bien interrogados por los pacientes. Y esto nos pone en alerta que si nosotros queremos tener una certeza diagnóstica de que es una enfermedad funcional, tenemos que partir del hecho de que no hay enfermedad estructural y en este caso, y tratándose en nuestro país, la endoscopia es algo muy importante para descartar de que no tengamos una enfermedad estructural como causa de esto. Tiene que haber cronicidad, porque muchas situaciones, abusos alimentarios, medicamentos y otras situaciones pueden producir síntomas agudos o de corta duración, pero tiene que llevar más de 6 meses y estar presentes en los últimos 3 meses para que sean cumplidos los criterios. El grupo de Roma ha logrado clasificar de una manera bien consistente que existen 2 grupos aparentemente bien definidos. Y uno es el de la dispepsia, que es producida por la comida, y el otro que no es producida por ella. Al primero se le llama síndrome de dolor epigástrico, que básicamente es ardor o dolor epigástrico, y el segundo es de distrés postprandial, en donde claramente el paciente identifica que hay una relación de temporalidad con la ingesta y el desarrollo, bien sea de dolor, de saciedad temprana o de llenura o molestia postprandial. Estos 4 grupos de Roma siguen vigentes y actualmente se está desarrollando investigación en este sentido. Lastimosamente, la presencia de estos síntomas no nos garantiza cuál es el mecanismo fisiopatológico que está dominando en el paciente. Con frecuencia, los 2 síndromes están coexistiendo y eso es lo que sucede en la vida real, pero el Grupo Roma recomienda que nosotros tratemos de encasillar a nuestro paciente dentro de estos 2 grupos clínicos. Cuando se interrogan los pacientes de una manera directa y se hacen estas pruebas, encontramos que los pacientes que reconocen tener el síndrome relacionado con la comida, el síntoma es inducido por la comida, y en el que no, el síntoma por lo menos es exacerbado por la comida. Es decir, parece ser que la comida, en contra de lo que se decía recientemente, la comida algo tiene que ver como un inductor de síntomas, y se está avanzando mucho en ese sentido. Algunos pacientes establecen una perfecta asociación sintomática con algunos alimentos. Sin embargo, la investigación de los diferentes estudios nutricionales no ha logrado identificar cuáles serían alimentos responsables, y no ha habido una consistencia en los estudios poblacionales que se ha hecho. Para complicarnos más la vida, la dispepsia frecuentemente coexiste con intestino irritable, con estreñimiento crónico, con dolor crónico funcional y con reflujo no erosivo, lo que hace que nuestro enfoque diagnóstico y terapéutico sea más difícil. Hasta el 50% de los pacientes coexisten con intestino irritable, y del 5 al 10% en este grupo estudiado en Olmsted tiene 2 síntomas gastrointestinales completos. Considero que esos son los puntos de controversia más fuertes, porque si el paciente no tiene úlcera, no tiene esofagitis, no tiene cáncer, y la gastritis no le produce la dispepsia, entonces ¿qué la produce? ¿Cuándo tenemos que hacer la endoscopia? ¿Cuál es el tratamiento y si el tratamiento es eficaz? Y el punto más caliente, que William ya nos lo aclaró un poquito, es cuándo debemos buscar y tratar el Helicobacter y si tiene utilidad hacerlo. Este es el modelo conceptual fisiopatológico, el cual está enmarcado dentro de lo que hoy se debe hacer con un paciente con trastornos gastrointestinales funcionales, y es dentro de un esquema biopsicosocial. Hay unos factores patogénicos que predisponen al individuo.
La exposición ambiental a infecciones, a Helicobacter y factores psicosociales hacen que desarrolle una mayor vulnerabilidad frente a los síntomas y aparezcan todos los mecanismos fisiopatogénicos que aparecen aquí, todos los trastornos fisiológicos que posiblemente son los responsables del distrés postprandial y del dolor epigástrico, acomodación gástrica, retardo del vaciamiento gástrico, dismotilidad y una disfunción del procesamiento a nivel del sistema nervioso central. Esto es bien complejo, pero me parece que el esquema general del modelo conceptual fisiopatológico es este, sin dejarnos de salir que nosotros estamos dentro de un contexto que es biopsicosocial. El individuo tiene predisposición, se expone a unos eventos ambientales y desarrolla enfermedad, y de acuerdo a su condición psicológica, la enfermedad tiene más o menor impacto en el individuo y es mayor o menor demandante de insumos de salud. Hasta el 75% de los individuos tienen alguno de estos trastornos demostrables: vaciamiento gástrico, alteración de la sensibilidad a la distensión, un impedimento de la acomodación gástrica hasta el 75%. Sin embargo, ninguno de estos trastornos predice, es predecible por los síntomas que el paciente manifieste. Recientemente se ha encontrado nueva evidencia de que el duodeno puede ser el asentamiento que dispara la dispepsia. Se ha encontrado cómo el duodeno la inflamación duodenal puede producir hipersensibilidad, y se ha encontrado cómo los eosinófilos pueden desencadenar al infiltrar el duodeno miles de respuestas a través de activación del sistema inmune, en virtud de que produce una atracción de muchos linfocitos T circulantes. Recientemente se ha visto que el nivel de inflamación eosinofílica en el duodeno se correlaciona con la intensidad de los síntomas y con la dificultad, con la respuesta a los tratamientos que se hagan en estos pacientes. Hay una hipótesis que dice que la infección o la alergia puede inducir inflamación duodenal, y esta inflamación duodenal, a través de la infiltración eosinofílica, produce una activación del sistema inmune y alteración secundaria de la función sensorial y motora gástrica. Es motivo de amplia investigación, y actualmente la enfermedad celíaca está sirviendo como modelo para poder ampliar este conocimiento. Se viene organificando más la fisiopatología funcional de esta enfermedad. Estos linfocitos y citoquinas que aparecen aquí se encuentran más incrementados en los pacientes con dispepsia funcional versus los pacientes de grupo control, lo que indica que hay una actividad proinflamatoria posiblemente originada desde el intestino, y ahí tenemos nuevamente un nuevo target de investigación hacia el cual están apareciendo nuevos estudios. La infección bacteriana también ha sido abocada como causal de dispepsia, y al igual que existe el síndrome de intestino irritable posinfeccioso, también hay dispepsia posinfecciosa. Esta gran cohorte de Ontario encontró que en un seguimiento hasta de 8 años el riesgo en los expuestos, el riesgo relativo era 2.3, mucho más alto, con intervalos de confianza muy estrechos, lo cual da una asertividad de que esta asociación y esta fuerza de asociación es bien importante. Más prevalente en mujeres, en fumadores y en personas que tengan trastornos psicológicos. Con respecto a realizar la endoscopia, diferentes grupos científicos, asociaciones científicas han recomendado que no es necesario antes de los 50 años, el American College 55 años, el Grupo de Canadá 50 años, en Asia Pacific recomiendan 35 años, y el Consenso Latinoamericano del año 2000 en Brasil recomendó 35 años como punto de corte. Nosotros hicimos un estudio con 540 pacientes en el que encontramos que el 73% de nuestros pacientes tenían dispepsia funcional, y en el 27% había una enfermedad estructural, pero la prevalencia de cáncer gástrico en nosotros fue del 9%. Reconozco que puede estar un poquito alta porque éramos un centro de referencia para cáncer en esa época, los dos centros donde estábamos haciendo el estudio con los pacientes. Sin embargo, la proporción de cáncer gástrico, aún quitando ese probable factor de confusión, viene a ser muy alta, y la conclusión de esto es que ni los síntomas de alarma, ninguno de ellos, evaluados por análisis multivariado, tiene sensibilidad y especificidad suficiente para predecir si hay o no hay enfermedad estructural, lo cual nos pone de manifiesto que en cualquier adulto con dispepsia nosotros debemos hacer endoscopia digestiva, según este estudio que nosotros hicimos en nuestro medio. El manejo clínico que recomiendan ahorita el DDW y que he revisado recientemente es que tenemos que confirmar el diagnóstico para optimizar el tratamiento. La endoscopia negativa nos asegura el diagnóstico, y las opciones terapéuticas siguen siendo las mismas que conocemos, pero aquí enfatizan que hay que buscar y tratar el Helicobacter pylori, prescribir supresor de ácido, usar procinéticos o posiblemente agentes de acción central. Voy a presentar a ustedes rápidamente los estudios que soportan esto, únicamente para resaltar el hecho de que, aunque estar en evidencia demostrado frente a placebo, la diferencia frente a placebo de todos estos estudios tan sofisticados es siempre muy modesta. Este es el estudio más reciente de erradicación del Helicobacter pylori, que es un estudio asignado aleatoriamente en Brasil con 440 pacientes, donde se encontró
que la reducción de la dispepsia parcial y la reducción total de dispepsia eran mayores en los pacientes con erradicación, así como también la mejoría global de los síntomas. En el metaanálisis más reciente de Cochrane, con 17 estudios, se encontró que la ganancia terapéutica de todos los estudios frente a placebo es apenas del 7% y el NNT de 14% y en el mejor escenario de 10%. En 12 de los 17 estudios no se encontró beneficio con la erradicación del Helicobacter pylori y esa diferencia dicotómica en los resultados pone de manifiesto que tiene que haber muchas variables de confusión en la cual o el Helicobacter no tiene un agente realmente causal muy preponderante o lo que nosotros estamos dando para tratar el Helicobacter está afectando otros mecanismos fisiopatológicos que no están todavía dilucidados en la dispepsia, como el sobrecrecimiento bacteriano, como la presencia de otras bacterias o como la modificación de la respuesta inmune. No es posible identificar qué pacientes van a responder, es mejor erradicarlos y Roma 3 recomienda erradicarlos siempre. Con respecto a los inhibidores de bomba de protones, se encontró también estudios que son de resultados muy heterogéneos. Sin embargo, en este metaanálisis se encuentra que es a favor del IVP frente a placebo, pero los grupos que mejor responden son los subgrupos que tienen síntomas de reflujo y los subgrupos que tienen dolor epigástrico predominante, no el grupo que tenga dismotilidad. Y posiblemente eso sea el resultado de que el IVP maneja el ácido y que muchos pacientes están contaminando estas muestras y que realmente no tienen dispepsia, sino que lo que tienen es reflujo. Un estudio muy reciente encontró que dan dosis muy altas de placebo, los resultados tampoco eran muy buenos. El NNT es de 16, número necesario a tratar. La reducción del riesgo relativo no es muy alta. Este estudio es del doctor Tale y no hay forma de predecir en un ciclo corto de IVP qué pacientes van a responder o no. Aquí el mensaje es que el paciente que no responda a IVP después de 4 a 8 semanas no hay que insistir más con eso y no dejarlo eternamente con IVP en un paciente en dispepsia, cosa que nosotros vemos todos los días. Procinéticos en dispepsia funcional, aunque la dismotilidad gástrica y duodenal es un factor importante en la fisiopatología, los procinéticos no han demostrado una efectividad contundente más allá de la que les mostré ahorita. El NNT es de 5, aunque parezca atractivo. Los estudios realizados en este metaanálisis, que es el más reciente, no son de buena calidad. Hay mucha asimetría y heterogeneidad. Meten muchos pacientes que no cumplen criterios de la enfermedad y los tamaños de muestras son realmente pocos y los defectos metodológicos son grandes. Un medicamento muy interesante es la acotamida, que es un nuevo prokinético. Viene ahorita siendo muy ponderado. Este estudio fue hecho por más de 800 pacientes en Japón. Es un estudio colaborativo. La acotamida es un antagonista muscarínico, un inhibidor de la colinesterasa y demostró que eliminó al menos 3 de los síntomas inducidos por la comida con significancia importante y los efectos frente a placebo secundarios fueron iguales. Es una droga muy prometedora que está en Japón y probablemente cuando salga de los estudios de fase 2 la vamos a disponer en otras partes del mundo. El beneficio sobre el placebo a 4 semanas post-tratamiento fue muy eficaz y es el único medicamento que ha demostrado algún beneficio en los síntomas inducidos por la comida. Los tricíclicos, como muchos otros antidepresivos, han sido usados en dispepsia y en este estudio se encuentra que los tricíclicos no producen ningún cambio fisiológico en la acomodación y el vaciamiento gástrico, pero sí produce cambios en los síntomas de los pacientes, posiblemente por una modulación antinociceptiva a nivel del procesamiento en el sistema nervioso central. Este es un tetracíclico, está bien estudio de fase 2, como también muy novedoso de pacientes en saciedad, para prevenir saciedad temprana. Fue hecho en pacientes sanos, en personas sanas, y demostró que reducía también la saciedad temprana sin modificar la función gástrica, lo cual quiere decir que no tiene un efecto fisiológico, sino tiene un efecto neuromodulador a nivel de la sensibilidad visceral en el sistema nervioso central. Este es un metaanálisis de los antidepresivos y ansiolíticos, una revisión sistemática donde se encuentran resultados similares. Aunque el NNT supuestamente es más alto, los estudios son realmente de muy baja calidad. 4 de 11 de estos estudios presentan sesgos de publicación. Y este es el resumen de todos los trabajos que están publicados y unos que van a salir posteriormente con respecto a las diferentes terapias de la dispepsia. Observen ustedes cómo en la medida que el NNT es más alto y supuestamente el tratamiento es más eficaz, observemos cómo la calidad de los estudios y el grado de calidad de análisis de toda la evidencia sumarizada es bastante baja. Los estudios mejor hechos en dispepsia han sido con el Helicobacter pylori y el grado de calidad es muy alto y el NNT que se espera es más bajo que los demás.
También se han hecho estudios con terapia psicológica, que ha sido evaluado, terapia cognitiva y comportamental, hipnoterapia, y la evidencia no concluye cuál es la utilidad real de este tipo de tratamientos. Quiero presentar mi última diapositiva con esto, y es dejar este mensaje: si tenemos un adulto con dispepsia no investigada, hacer historia clínica, descartar causas secundarias, hacer una endoscopia y tomar biopsia o hacer un estudio para Helicobacter pylori. Si aparece una enfermedad estructural, eso sucede en el 25% de los casos, cáncer, úlcera, la que sea, hay que dar tratamiento específico. Si es normal o tiene gastritis, el diagnóstico es dispepsia funcional, erradicar el Helicobacter, tratar, da una resolución de síntomas a lo sumo del 14%. Si los síntomas persisten, iniciar tratamiento con inhibidor de bomba de protones. En el caso de que el Helicobacter sea negativo, tratamiento con inhibidor de bomba de protones. La resolución en este grupo es del 7 a 10% nada más. Si hay persistencia de síntomas, las otras opciones estarían disponibles: por cinéticos, tricíclicos, terapia psicológica y terapias complementarias. Al año 2012, las recomendaciones, en mi opinión, son estas. La endoscopia negativa es necesaria para el diagnóstico. Hay confusión frecuente entre dispepsia y reflujo y otras enfermedades como gastroparesia. Los criterios de Roma son útiles para clasificar nuestros pacientes. La mayoría de los tratamientos tienen resultados modestos frente al placebo. El Helicobacter pylori es una causa importante, rara, pero debe tratarse. Los inhibidores de bomba son la primera línea de tratamiento y usualmente fallan. Considerar prokinéticos y antidepresivos en los casos donde haya falla. Y la eosinofilia duodenal es un foco reciente que se está investigando, y hay estudios con Montelucas, y creo que esa es la manera en que nosotros deberíamos abordar a esta época del año 2012 la dispepsia funcional. Muchas gracias por su atención.